¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, un placer recibirlos en Trabajo Argentino. Semana a semana nos juntamos a pensar cómo están, cómo viven hoy en la Argentina los trabajadores y las trabajadoras. Y esta semana vamos a hablar de un tema central para nosotros, para este programa y también para los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina, porque vamos a hablar de cómo es el modelo sindical argentino. Muchas veces hemos escuchado que se trata de un modelo único en el mundo, y nuestro país tiene una larga historia de luchas sindicales que atravesaron los contextos sociopolíticos y varias veces estuvieron además en la avanzada de lo que fue constituyéndose como la historia de nuestro país. El primer sindicato, no sé si lo saben, fue la Fraternidad. Se creó en 1887, 4 años antes que se fundara la Unión Cívica Radical. Y la CGT nació en el año 1930 y se consolidó incluso 15 años antes, por supuesto, de la emergencia del peronismo. En ese proceso se fue gestando el modelo sindical actual que tiene sus bases en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en diferentes tratados internacionales, también en diferentes leyes y en la experiencia histórica de la conquista de derechos. Así que vamos a recibir para hablar de cómo es el modelo sindical hoy y qué ha pasado a lo largo de la historia a alguien que, los que no lo conocen, lo voy a presentar con todos sus títulos, que son muchos, y es Carlos Pancho Gaitán. ¿Cómo te va? ¿Cómo Pancho, estás? gracias por venir. ¿Te puedo decir Pancho? Claro, por Dale, supuesto. como te conocen. Bueno, Todos los miren, amigos me dicen Pancho. eso, dale. Bueno, miren quién es Pancho. Fue miembro de la conducción del Movimiento Revolucionario Peronista y participó en la CGT de los argentinos. Fue miembro del Comité Central Confederal de la CGT Unificada. Fue director del Instituto Andino de Estudios Sociales, vicepresidente de la Federación Mundial de Trabajadores de la Industria, y ya termino, Fue el primer secretario de Derechos Humanos del Partido Justicialista y como tal miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre. Es autor del libro La Resistencia, el peronismo que yo he vivido. Un placer recibirte. Así es. Bueno, ¿cómo ves? Empecemos por la actualidad, Pancho. ¿Cómo ves el modelo sindical argentino hoy, a los sindicalistas y a los trabajadores hoy en este contexto político? Bueno, la verdad que es un momento bastante difícil para el movimiento sindical argentino porque la cosa global, la política, influye en forma directa sobre la acción de los sindicatos, pero sobre todo sobre el destino y la suerte de los trabajadores. Y evidentemente estamos sufriendo un momento en el cual los intereses y los derechos de los trabajadores son duramente cuestionados por el gobierno actual del presidente Macri. Por eso esto complejiza y de alguna manera, diría yo, potencia las contradicciones internas que el movimiento obrero por lógica tiene, como cualquier organización sectorial. Primero, un pequeño comentario. En realidad, la primera organización sindical argentina fue la de los gráficos, que eran en realidad trabajadores de imprenta. El segundo fue la Fraternidad. La Fraternidad, Ferroviaria. ¿todavía antes? ¿Unos años antes? Sí, unos años antes. Porque podríamos decir hasta por una razón lógica, porque el sindicalismo argentino fue originariamente planteado, organizado por inmigrantes europeos, españoles, italianos, alemanes, algún francés, algún suizo inclusive. Y los trabajadores de la imprenta de aquellos años, que ya empezaba a plantearse como un sector de trabajadores muy importantes, organizaron en realidad una primera cooperativa en el año 1852. Y después el sindicato, creo que fue en el año 78, no recuerdo exactamente el año, pero unos pocos años antes que... Todavía antes que la Fraternidad, claro. Antes que la Fraternidad. ¿Fueron los que hicieron también una primera publicación de prensa obrera? También, sí, porque además, bueno, trabajadores gráficos, que se llamaban en ese tiempo trabajadores de imprenta, casualmente su especialidad era en aquel tiempo escribir en plomo para las publicaciones de aquel tiempo, entonces era un personal con un nivel de capacitación ligado a la escritura, a las letras, a la lectura, etcétera, podríamos decir un poco destacado sobre el resto de la incipiente clase trabajadora de aquellos años, ¿no?
Pero te decía que la situación es un poco complicada porque el modelo argentino, que efectivamente comparto con lo que decías, de que realmente casi podríamos decir que es único. Es uno de los ¿Por qué pocos, es único, Pancho, crees vos? porque en realidad en la mayoría de los países es que existe lo que se plantea el pluralismo sindical, que muchos lo han levantado con la consigna, como una consigna de libertad sindical, como contradictorio o como una contradicción de las organizaciones unificadas mucho más fuerte. En cambio, el modelo sindical argentino es un modelo sindical a partir de 1943, que se empezó a trabajar este modelo, de organizar a los trabajadores por el sector de la economía del cual eran parte. Esto trae como consecuencia que en un sector de trabajadores, yo siempre pongo el caso de los metalúrgicos porque es bastante conocido, todo trabajador metalúrgico es parte del sindicato. Y todo trabajador de una empresa que está en el sector metalúrgico es metalúrgico más allá de su especialidad o de su trabajo, de su oficio, etc. Un tornero es metalúrgico, pero el que barre el taller metalúrgico también es metalúrgico. Claro, claro. O el conductor del vehículo que trabaja en la empresa metalúrgica es metalúrgico. Entonces el conjunto de los trabajadores, esto trae como consecuencia que cualquier trabajador puede ser afiliado al sindicato. En cambio, en los países donde hay un sindicalismo de empresa, un trabajador no puede ser afiliado a otro sindicato si no es su propia empresa. Y además, comúnmente en estos países se exige, aquí también la ley exige una cantidad determinada, pero siempre hay un número suficiente de trabajadores como para organizar un sindicato. No sé si se mantiene hoy la ley, yo hace mucho que eso no me dedico a eso, pero originariamente eran 30 trabajadores. En algunos países donde el desarrollo industrial es mucho más precario, con 15 trabajadores se puede hacer un sindicato. El problema es que comúnmente en algunos países trae como consecuencia que cuando un trabajador o cuando un grupo de trabajadores de una empresa pequeña se organizan, la patronal despide a alguno, le quita el número suficiente y le impide que constituya su sindicato. Pancho, y vos decías que a partir del peronismo se hizo esto de la distribución de los trabajadores agremiados sindicalmente por actividad. Sí. ¿Por qué es mejor? Porque eso les da fuerza a los trabajadores para poder defender sus derechos y para lograr conquistas que realmente la patronal, en la medida que los trabajadores están organizados de maneras muy dispersas o atomizados, no tienen capacidad de imponer o de tener reclamos que sean realmente atendibles, ¿no? En cambio, el sindicato, en la medida que es fuerte por la cantidad de sus socios, es una manera de poder ejercer un poder en defensa de sus intereses. El sindicato en cualquier parte del mundo, en eso es una característica totalmente internacional, es la organización de un grupo de trabajadores determinados, ya sea en el caso de los países donde el sindicato es por empresa, o como era originariamente en nuestro país por oficio, los plomeros, los carpinteros, etcétera, por oficios específicos, es un grupo de personas que trabajan en un mismo sector o con una misma relación de dependencia y que está planteado con la finalidad de reivindicar cosas, de reivindicar derechos, salarios, condiciones de trabajo, etcétera, que bueno, ustedes que se dedican mucho al tema del mundo del trabajo saben que años en sus orígenes las condiciones laborales eran muy malas, la explotación era tremenda. Por ejemplo, Argentina, que en eso es un país bastante adelantado en esas circunstancias, hubo un primer informe muy fuerte que se hizo, si mal no recuerdo, en 1902, un informe que se dio en el Congreso de la Nación en 1904, que hizo el señor Viale Macé, y que
que se le había dado la misión de analizar cuál era la situación de los trabajadores en todo el país. Cuando él brindó su informe, dijo, no es verdad que los trabajadores, sobre todo el interior del país, de los trabajadores rurales, trabajan de sol a sol. Dice, no, no es verdad. Trabajan incluso de noche, a cualquier hora, 24 horas. Claro. Era mucho más que el sol a sol. O Bueno, sea, yo recuerdo, Pancho, hace pocos años, cuando se cambió la ley del trabajador del peón rural, que todavía, hace menos de una década que esto se cambió, seguía diciendo que la jornada era de sol a sol. sí, sí, porque, digamos, por cierto que originariamente, los que hemos tenido la oportunidad por razones generacionales de ver lo que era la explotación agrícola hace 50, 60 años, era absolutamente distinta a una explotación agrícola moderna con una alta tecnificación como tenemos hoy. Yo he visto a los trabajadores del campo realmente en los inviernos crudísimos, por ejemplo, arando la tierra de noche a caballo con arados mancera, y la cosecha lo mismo en los veranos, no en los veranos con los soles que partía la tierra. Entonces realmente un trabajo muy duro y que el tema del sol a sol era básicamente a raíz de necesidades específicas del sector, porque bueno, había que levantarse muy temprano, aprovechar todas las horas del día para poder realizar una tarea que sea realmente productiva. Pancho, te quería preguntar una cosa que vos decías hace un ratito sobre las contradicciones que te parece que cualquier movimiento social, agrupamiento de trabajadores en este caso, o de cualquier otro actor social tiene, pero decías, persisten algunas contradicciones hoy en el movimiento obrero. ¿Cuáles te preocupan, cuáles te parecen relevantes? Bueno, no, en primer término es importante tener en cuenta las contradicciones lógicas, digamos, que existe en cualquier organización sectorial de la sociedad. En el caso del movimiento obrero, hoy vivimos nosotros una situación muy compleja porque no es lo mismo la situación de los trabajadores del Estado, los trabajadores públicos, el sector público, que los trabajadores del sector privado. No es lo mismo la situación de los trabajadores industriales que los empleados del comercio, no es lo mismo las preocupaciones de los trabajadores de los sectores técnicos que la de los sectores manuales, ni los sectores del campo ni los sectores... O sea, hay una complejidad que a veces desde afuera del movimiento obrero, del sindicalismo, no se observa, no se conoce, no se comprende, porque eso genera objetivamente condiciones particulares que a veces llevan a diferencias que son algunas bastante difíciles de resolver. Porque en todo caso, la respuesta de la unidad, que es una consigna internacional de los trabajadores, que es vigente y que hay que mantener y que hay que trabajar para ello, a veces entra en crisis por particulares intereses sectoriales. Por otro lado están las contradicciones políticas y estas son, a mi entender, o para mi gusto, las que más perturban, porque la política, digo yo, es una cuestión pasional. Uno asume una posición política no solamente por cuestiones ideológicas, por posiciones de clase, en el caso de los trabajadores, como también en el caso de los empresarios, pero evidentemente uno mantiene luchas u objetivos partidarios que suelen ser muy válidos al interior de una estructura política partidaria, pero no necesariamente resuelve los problemas, las contradicciones en grupos más plurales como es el movimiento de trabajadores. Cuando un trabajador entra a una empresa y comúnmente ocurre que el delegado sindical va a entrevista al compañero, en fin, lo invita a ser parte del sindicato, nunca se le pregunta qué partido político es, ni si cree en Dios o no cree en Dios, etcétera, sino si simplemente es compañero, está ahí trabajando. Así es. Las cuestiones son cuestiones laborales. En todo caso, para el movimiento sindical sí es importante si el compañero viene de otro sector o ha sido parte de otro. Sí nos interesa desde el punto de vista informativo e incluso formativo para ver las cualidades que el compañero porta,
qué experiencia sindical tiene, si es que la tiene. Pero lo importante es que sea trabajador y que se incorpore a la organización de los trabajadores. No todos los trabajadores se sindicalizan, pero Argentina, esa es una de las características particulares, es uno de los países con más alta tasa de organización sindical en los sectores formales del trabajo. Es cierto, es cierto. Pancho, te invito a que compartamos algunos datos más, un nuevo disparador aquí en Trabajo Argentino para seguir conversando. Sabemos que una de las cosas de las que hablamos muchas veces en este espacio es la posibilidad de una reforma laboral, si finalmente pasará o no por el Congreso de la Nación, si será por parte, si será por empresa. Tal vez es una manera que encuentre el Gobierno Nacional de modificar las condiciones que tienen hoy en sus convenios colectivos de trabajo los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina. Y se cuestiona además el modelo sindical. Es interesante repensar por eso la historia vinculada a los derechos laborales y la forma de organización del movimiento obrero. La representación de los trabajadores se construye desde hace décadas y así sabemos que antes del 43 había 35 sindicatos nacionales que todavía existen y que hasta el 76 se crearon otros 65. Hoy, un dato que comparto que seguramente Pancho conoce, pero que probablemente ustedes quienes nos están viendo no conozcan exactamente, es que hay 3.259 gremios inscriptos con su representación gremial reconocida en la Argentina, en un país donde la organización gremial es clave para la defensa real del trabajo y en la adaptación de un contexto dinámico. Desde algunos sectores se plantea modificar, por ejemplo, la ley de asociaciones sindicales. ¿Es necesario? ¿Habrá que cambiar la ley, Pancho, te parece? Bueno, esto es un debate que en el movimiento sindical está muy presente, porque mientras el gobierno intenta plantearse una reforma sindical limitando o quitando derechos de los trabajadores, por supuesto, los trabajadores plantean mantener sus derechos y en todo caso adquirir nuevos derechos si corresponden. Por ejemplo, ¿en qué puede corresponder? Uno, evidentemente el desarrollo de las nuevas tecnologías o lo que nosotros llamamos tecnologías convenientes son las tecnologías que respondan a los intereses nacionales y a los intereses de los trabajadores. O sea, nos oponemos a las tecnologías que atenten a este sentido. Pero sí es necesario que desde el movimiento obrero y desde el movimiento de trabajadores nosotros podamos analizar, comprender, conocer y orientar inclusive la incorporación tecnológica. En algunos países se ha dado el caso de que se ha logrado discutir con la empresa o con el sector, con los empresarios del sector, la incorporación de tecnologías en función de que nadie se sienta perjudicado. Sí, que nadie pierda su trabajo. Uno de los problemas es que qué bueno que la tecnología nos ayude a resolver los problemas del trabajo. Claro. Pero qué bueno que los beneficios que la tecnología provee sean también repartidos, socializados, están en el concurso de los que participan de la producción y no solamente de los dueños de la tecnología. Claro, mira lo que decía Palazzo, Pancho, en estas últimas horas, en estas últimas semanas, estamos hablando por supuesto del secretario general de la Asociación Bancaria, que dijo: hay una campaña y un hostigamiento del gobierno hacia todos los dirigentes sindicales y organizaciones que no acompañan sus políticas. Está claro que es un gobierno que orquesta el ataque por diversas formas a dirigentes que tienen posición de confrontación con ellos. Es una declaración que hizo en el diario El Cronista. ¿Qué te parece? No, yo comparto. Simplemente agregaría que en realidad la absoluta mayoría de la dirigencia sindical no comparte las políticas de este gobierno. O sea, hay algunos dirigentes que, bueno, por razones que ellos tendrán que explicar, que concuerdan o que aceptan o que coparticipan de políticas que de alguna manera parezcan ligadas al gobierno. Pero no es verdad de que haya una mayoría o cosa por el estilo. Por ejemplo, yo niego absolutamente, yo soy defensor de la CGT, soy defensor desde el punto de vista de que como militante del movimiento obrero yo soy parte. ¿Crees que tiene que haber, claro, así es, una confederación? No, la CGT mantiene sus contradicciones, pero no necesariamente está, como dicen algunos compañeros, a partir de posiciones que pueden ser válidas o aceptables desde su punto de vista, que cuestionan mucho más fuertemente esto. Yo no comparto ese criterio, me parece que no es, inclusive no es la forma
de lograr de que realmente la unidad del movimiento obrero se estabilice, se consolide, porque es una necesidad para el conjunto. Pancho, ¿y qué pensás cuando se ha reclamado desde algunos sectores sindicales, inclusive de la CGT, una mayor presencia o una voz alzada un poco más fuerte en defensa de los derechos de los trabajadores que muchos sientan están siendo atacados? ¿Cómo lo ves vos? Es cierto, sí, es cierto que eso existe, o sea, hay compañeros que están exigiendo una presencia más activa, más dinámica, más confrontativa. ¿Serviría? ¿Te parece que serviría para algo? Bueno, cada cosa a su medida y armoniosamente, como decía un amigo mío. Porque esto a veces se produce a partir de los enfoques políticos ideológicos o por algunas razones específicas. Todo proceso de lucha en el movimiento sindical se da primero a partir del conocimiento del problema. O sea, tenemos un problema salarial, bueno, discutimos nuestro problema salarial, nos damos una política para enfrentar. ¿Qué hacemos? ¿Declaramos una huelga? No. Discutimos con quién corresponde, o sea, con la patronal, señor, nosotros tenemos este problema de tipo salarial, necesitamos, etcétera, etcétera. O sea, primero hay un análisis del problema, segundo hay una reclamación sobre el problema, tercero hay una negociación sobre el problema y una búsqueda de respuesta a la solución de nuestros problemas, y en la medida que no haya respuestas positivas a eso, bueno, habrá medidas de lucha en consecuencia que comúnmente son, como decía otro amigo mío que tenía en otra parte del mundo, que decía de poco a mucho, de pequeño a grande. O sea, no es válido de forma absoluta y generalizada. Claro, no salir siempre con la artillería pesada. Exacto, claro. No podemos salir a matar una langosta con una escopeta. Sí, porque aparte en general los conflictos gremiales o las situaciones que viven, por ejemplo, los trabajadores del Estado en este momento, son de largo aliento, con lo cual, bueno, hay que tener también etapas en el conflicto. Lógico. Sí, por ejemplo, se critica mucho la actitud de algunos dirigentes sindicales, el hecho de que, por ejemplo, en época de vacaciones declaren un paro de transporte. Y sí, por supuesto, que si yo voy a salir de viaje o de turismo, o incluso aprovechando mis vacaciones, resulta que me paran el colectivo o el medio en el que yo voy a viajar, a mí me afecta, me molesta, me perturba, me pone de mal humor, etc. Pero evidentemente la razón de esa medida es que no se pueden declarar medidas al margen de las realidades concretas. Si una empresa está en quiebra, yo no le puedo ir a exigir más cosas sabiendo que va a quebrar. Yo tengo que exigirle a la empresa, sobre todo si la empresa está en una actitud positiva, floreciente, que comúnmente el empresariado niega, primero que se fiscalicen sus cuentas y segundo de que no son muy fáciles de andar distribuyendo los beneficios, ¿no? Entonces, el hecho de que las medidas que toman de lucha el movimiento sindical a veces afecta a otros, y es cierto, hay en esto un análisis, una discusión permanente al interior del movimiento sindical para ver cómo se morigera esto. Por ejemplo, los compañeros del subterráneo, una de las formas que han encontrado, bueno, en vez de hacer el paro, levantamos ¿cómo es? El molinete. Ahora, Pancho, digo, ahí tenemos un buen ejemplo de lo que por ahí se debate en esta época, lo que decíamos que también tiene una posición diferente al modelo argentino de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y es la libertad sindical. ¿Qué pasa con este tipo de cuestiones? ¿Qué pasa con esto que hizo hace poco la Corte Suprema de Justicia, que es decir, no, la representación gremial, o cuestionó, digamos, la representación gremial de los metrodelegados en función de la que tiene la UTA? ¿Cómo ves un conflicto como ese? Bueno, yo soy partidario a la unidad de los trabajadores en sus organizaciones sectoriales. Lamentablemente en el caso de Subterráneo es una pelea que vienen sosteniendo los compañeros hace muchos años. Finalmente han organizado sindicatos prácticamente en cada línea de metro, cada línea subterránea. Son mayoritarios y tienen representación en todos los subtes.
son mayoritarios y tienen la representación de los trabajadores, es lo que ellos alegan. Es lo que alegan. Yo la verdad que no conozco la situación interna porque UTA sigue, que era originariamente era un sector afiliado a UTA, UTA sigue teniendo afiliados en el subte. En el subte. Sí. Los metrodelegados dicen que son muy pocos. Así es. Eso es lo que dicen los compañeros, pero no sé. Bueno, en todo caso, tenemos que ver los números. Yo creo que esa pluralidad de organizaciones a la cual mencionabas, efectivamente, es una política errónea, porque eso no es el sentido de la libertad sindical según mi concepción. No le vamos a echar la culpa a nadie. La libertad sindical se ejerce en función del interés de las organizaciones, de los trabajadores en su conjunto. O sea, nosotros hemos defendido siempre la libertad sindical pensando de que había gobiernos, particularmente dictaduras, que atentaban contra las organizaciones de los trabajadores. Pero la libertad sindical es un derecho que tienen que ejercer los trabajadores a partir de sí mismos. Ahora, si esa libertad sindical lleva a que de más o menos unas 300 organizaciones sindicales que había pasáramos a 3.200, me da la impresión de que no es muy favorable esta cuestión. En el Brasil hay más de 10.000, deben ser unas 12, 13.000 organizaciones sindicales. Con un sindicalismo más no son gremios, son organizaciones sindicales. Claro. Hago esta precisión porque se entiende la identificación de gremios, lo sectorial, digamos, los metalúrgicos, los metalmecánicos, la madera, etc. Porque en este caso hay, en esos 3.000 y tantos sindicatos, que no todos tienen personería sindical, pero sí que tienen una personería jurídica, son sindicatos o pequeños sindicatos del mismo gremio, o sea, que sean fracciones internas que se han ido produciendo, y nosotros creemos que eso es negativo para los trabajadores. Pancho, te doy dos datos que son bastante decidores. Un minuto para saludarte. Sí. Decime los dos datos y con eso nos despedimos. Ya, cómo no. Los dos datos, que es bueno que lo tengas porque ustedes trabajan mucho esto, es recordarte la cantidad de organizaciones que compusieron el Congreso de Patrón Laplacet en septiembre de 1957. ¿Cuántos eran? No tengo idea. 94. 62 y 32. ¿Y cuántos eran cuando elegimos a Adelino Romero después de la muerte de Rucci? Eran 86. Ok. Eso era el Congreso. Claro. Había algunos sindicatos más, por cierto. Pancho, con esto te tengo que saludar. Gracias por haber venido. Un placer haberte recibido. Bueno, cuando quieran me invitan. Dale, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Carlos Pancho Gaitán estuvo con nosotros. Gracias por habernos acompañado y hasta la semana que viene. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresá a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.